Y bueno, bien muchachos, en principio pues bienvenidos pues a su clase de estadística, espero que se encuentren bien. Pues comentarles, en principio pues salimos ya de nuestro segundo corte, que es un segundo corte pues que fue de 6 semanas, en cambio este tercer corte pues solo contempla 5 semanas, de las 4 pues vamos a trabajar, de las cuales vamos a trabajar solo 4 semanas. La quinta semana recordemos que vamos es a hacer parcial final y demás, atendiendo pues el cronograma que estamos trabajando en la universidad. Este tercer corte entonces arranca desde el 4 de mayo hasta el 6 de junio, o sea, vamos ahí hasta un mes y una semana, 5 semanitas ahí prácticamente. En esta primera semana, pues en esta clase vamos a ver qué es esta parte que es una variable aleatoria y una distribución de probabilidad. La bibliografía, que como, como bien sabemos, son los libros. Entonces tenemos ahí 2 libritos que estamos trabajando, son muy buenos. Uno es de la McGraw-Hill y la otra es de Pearson. Son muy buenos los libros para que por favor los revisen, aunque atendiendo a sus talleres, pues veo que los revisaron, los miraron. Los libros de la biblioteca y el material audiovisual de qué es una distribución de probabilidad. Para este, pues vamos a solucionar el primer punto del taller. Bueno, ahí vamos a revisar ahorita el taller. Luego vamos a ver distribuciones de probabilidad discreta. Lo partí en 2 por si las moscas, por si tenemos algunas dudas, algunas cosas. Si nos extendemos, si no nos extendemos, entonces lo dividí en 2. Esto se llama probabilidad discreta 1, donde vamos a ver binomial Pearson, binomial Poisson y hipergeométrica. Y aquí hay un material audiovisual. Y luego vemos la probabilidad discreta 2. Son las mismas, solo que, pues, como les digo, la idea de esto es, pues, en lo posible estudiar las 3, la binomial, la Poisson y la hipergeométrica, pues, de una mejor manera. En la primera semana, pues, está el material audiovisual. En la segunda hay un material de estudio extra. Son unas presentaciones, unos documentos que, pues, nos permiten, pues, abordar el tema digamos, más resumido y con ejemplos, ¿no? Que es lo más importante. Entonces aquí ustedes pueden descargar, revisar y mirar. Luego vamos a ver distribución continua, las distribuciones de probabilidad continua, pues está la que más se usa, que es la distribución normal, y pues una que se aplica a varias cosas, como por ejemplo el suavizamiento exponencial, la media móvil y todo lo demás que ustedes ven más adelante. Entonces es la distribución exponencial, que son muy parecidas. Entonces lo mismo, lo partí en 2 semanas, distribuida la continua en la primera semana, aquí está los documentos. Y en las siguientes semanas, en la semana 5, pues vamos a tener la oportunidad de resolver dudas y todo este tipo de cosas. Esto con el ánimo de que de pronto nos podamos adelantar o de pronto debamos utilizar un poquito más de tiempo mientras terminamos. El taller, pues está el taller. Recordemos que el taller hace caso al tercer corte y el examen final de la asignatura Psico-G. Todo el semestre, todo lo que vimos durante el semestre. El taller, pues bueno, el taller está la primera parte, por eso puse parte 1. Entonces, para que por favor lo revisen, lo miren. El taller, pues entonces, distribuciones de probabilidad. Entonces, vamos a resolver estos primeros ejercicios esta semana. Son 5 ejercicios sobre distribución de probabilidad, que es lo que vamos a ver el día de hoy. 4 ejercicios. Ya la otra semana pues cuelgo el resto del taller para que lo vayan mirando y puedan ir pues revisando, mirando, leyendo. Listo. Profe, yo estaba feliz porque solamente eran 4 puntos. No, como te puedes dar cuenta, aquí dice parte 1. Pero pues igual no voy a poner tantos ejercicios, por ahí 3 de cada cosita, 2, 3 de cada cosita. Lo ideal es que se pueda pues trabajar de una manera más descansadita, porque pues igual son 4 semanas para no ponerlos digamos, a extenuarse ahí, que se cansen mucho. Porque es el primer tema, es el tema, digamos, fundamental, el que nos permite entender los demás. Ya desde que entendamos este tema, ya los otros ya es muy fáciles. Ya los otros es aplicar la formulita y demás. Cada distribución tiene una formulita, entonces es aplicarla. Bueno,
Los talleres se siguen trabajando de la misma manera, entonces máximo de 2 personas, igual. Aprovechando aquí que estamos hablando de los talleres, pues sus talleres me parecieron pues muy, pues, todos muy completos. Ya pueden revisar, entrar a la plataforma y revisar la retroalimentación de cada uno de los talleres. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? Pues hay cositas, mejor dicho, trabajen de a dos, ¿sí? O sea, no pasen ejercicios, no pasen talleres donde hayan preguntas iguales, ¿me entienden? Hayan preguntas abiertas donde decía, por ejemplo, escriba qué es tal cosa o desde su punto de vista, qué es la probabilidad. Pues digamos que ¿cómo expresarlo? Pues es bastante inquietante el hecho de que dos trabajos estén con la misma respuesta. Pues para esa gracia, únanlos, coloquen 2 personas ahí, ¿sí? O sea, ahí la situación. Sí, siempre les he dicho que pueden trabajar de a dos, pero pues ven, ahí ya cada uno ya sabe cómo hacer sus cosas y cómo trabajarlas. Pero pues lo mismo, con el ánimo de, pues, de no presentar fotocopias, o sea, bueno, copias ahí exactas de los talleres, pues trabajen de a dos. Ahí es más fácil hasta para uno para revisar. De los talleres pues me pareció muy pertinentes, muy buenos, muy bonitos, unos muy chéveres, muy organizados. Em, Otros pues que les falta ahí como detallitos, como cositas de organización más que todo. Sí, entonces a veces es mejor hacerlo a mano, a veces es mejor hacerlo a mano que coger y fotografiar el pedacito de la hoja y pegarlo ahí. Entonces se ve a veces un poquito como que se salta un poquito el taller. Pero bueno, igual estamos en un proceso de formación, estamos ahí frente a las sugerencias y todo este tipo de cosas. Ya este taller pues será mejor. Entonces, como les digo, esta primera parte, entonces la vamos a trabajar ahí. Bueno. Bien, como les comentaba, entonces del corte número 2 ya hay notas, entonces pueden ingresar, revisar qué les quedó mal, qué les quedó bien de los parciales, cuál es la retroalimentación de cada taller y si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces pues para que porfa me la hagan pues por correo, por el celular, frente a las cosas. Em, bueno, ¿qué me pareció frente a los talleres? Pues en principio que están muy completos. Me parece que ya pues, se ha crecido lo suficiente, ya los estudiantes ya uno, pues ya puede dejarlos solos, imagínense. Ya uno no necesitan de uno. Entonces, pero No, sí, no, no, jamás, profe, pero sí, jamás. No, pero sí me siempre parece, se necesita. pero Sobre todo para el parcial, profe. sí me parece pertinente, sí me parece pertinente que, pues por favor, o sea, no se alejen tanto, o sea, no se alejen tanto porque es que a veces, sí, llegó Semana Santa, hubo problemas de conexión y demás, pero entonces no se alejen tanto porque a veces uno pierde el hilo, a veces suceden cosas, bueno, ustedes saben que estamos en la época donde menos mal no tenemos clase a las 6 de la tarde porque a las 6 de la tarde a veces el internet molesta mucho entre semana, por ejemplo. Entonces, por lo menos que día el jueves llovió aquí en el sur de Bogotá, fin del mundo, y me molestó la conexión, no pude hacer la clase. Entonces, pues obviamente la gente queda con ese sinsabor de que no lo hizo, de que sí lo hizo. Bueno. Entonces, no se alejen tanto. Ustedes tienen ahí un número de celular, tienen un correo electrónico, tienen pues al compañero John que pues puede hablar conmigo directamente. Si no quieren hablar con John y sí hablar conmigo directamente, pues entonces hablen directamente conmigo. No hay problema, no hay prejuicio frente a eso. Hay un número de teléfono en el cual se pueden comunicar. Pueden trabajar ahí en grupo, como les he dicho. Veo que hicieron un buen trabajo de grupo. Pero entonces no se alejen tanto, no se alejen tanto. Uno quiere resolver dudas, uno quiere estar con ustedes, uno quiere mirar cómo van. Entonces por eso les decía, pues este taller prácticamente lo hicieron solos, prácticamente terminaron solos. Entonces pues me parece bueno resaltarlo, pues no con el ánimo de que mejor dicho aquí nos vemos hasta el otro año, sino
sino con el ánimo pues decirles de que sí se puede hacer ese tipo de cosas. No se debe, pero sí se pudo. Entonces, no se alejen tanto, muchachos, no se alejen porque es importante que estemos cerquita, aunque cada uno esté en su casita. Bien. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta, algo antes de arrancar. Yo, profe. Dime. En cuanto a lo que estás diciendo, profe, yo creo que es porque estamos mal acostumbrados, porque pues con los demás profes nos hemos conectado y todo, hemos estado ahí, pero la verdad, cuando nos llegó tu correo, pues a mí sí, la verdad me pareció, como te digo, es de mala costumbre, digamos que sí, efectivamente falta de comunicación, porque la verdad, pues estamos acostumbrados a que en los grupos nos manden el link, listo, nos vemos a tal hora y ahí estamos, seguro que ahí estamos. Yo creo que fue un poco de falta de comunicación entre todos, pero igual sí pensamos que sí tuvimos bastantes dudas para poder realizar el taller, que sí, que al final listo, lo hicimos y todo, pero nos faltó esa asesoría. Vale, bueno, listo. Bueno, eso es lo importante, eso saber, conocerlos, escucharlos, porque pues ese tipo de cosas. Pero bueno, listo. Este es el link, o sea, este es el link que siempre se va a usar, o sea, siempre he usado este link, pues aprovechando ahí que tenemos ahí la herramienta. Siempre vamos a trabajar el mismo link, vamos a encontrar pues a la misma hora, lo que nos demoremos aquí. ¿Listo? Pero entonces, sí, a veces sí es duro despegarse uno del profesor, muy duro. Se lo digo porque estoy tomando una especialización a distancia y pues a veces es muy duro. Y a veces se me pasan las fechas. Entonces a veces se pasan las fechas, a veces eso es lo más importante. Entonces, bueno, pero la idea de este corte pues es, digamos, subsanar esas situaciones. La idea es trabajar aquí esto juntos, prácticamente aquí ya de la mano. Por eso mismo pues envié el correo pues con el ánimo de decirles, vea, acuérdense que todos los sábados nos vamos a ver. Entonces, para que no se les olvide, si no tiene el link, pues para que lo podamos buscar, enviarlo, o si es necesario enviarlo, pues ahí lo tenemos. Bien, bueno, veo con buenos ojos que todos se conectaron. Entonces, hasta Daniel que estaba por allá perdido. Pero bueno, listo. Bueno, muchas gracias por sus apuntes. Vea que eso nos permite crecer. Pero bueno, este tercer corte, a trabajar. Bueno, entonces, cerrándose paréntesis, entonces, distribuciones de probabilidad. Entonces, fíjense que una distribución de probabilidad, pues es algo muy parecido a lo que estábamos haciendo en clase. ¿Sí? Lo que estábamos haciendo en clase en el primer corte, es una distribución de frecuencias. Entonces, ¿qué hacíamos con la frecuencia? Entonces, contábamos cuántos números habían de 1, cuántos habían de 2 y lo podíamos armar en un diagrama de barras como lo que vemos aquí en la parte inferior derecha. Entonces, ¿qué pasa con esa probabilidad? Pues que uno puede contar las veces que sucede un evento o varios eventos al mismo tiempo y mirar la relevancia de ese evento. ¿Sí? Entonces, es medir la probabilidad ya de un evento cuando se hace 10 veces, por ejemplo, 15 veces. Entonces, si usted lanza la moneda 3 veces seguidas, por ejemplo, usted puede contar cuántas veces cae cara, ¿sí? Y mirar cuál es la probabilidad de que le va a caer cara. Entonces, esa es la situación. Eso es lo que vamos a tratar de explicar y lo que vamos a que ustedes se lleven el concepto el día de hoy para que puedan pintar esas distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad se distribuyen en dos, en discretas. Entonces, ¿qué es una variable discreta? Entonces, una variable discreta es que tiene valores definidos. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Como lo que vemos en la gráfica, son las barritas. Entonces, cada barrita es 1, 2, 3 o 4. Una probabilidad continua, pues es la que tiene decimales, ¿no? Entonces, 1.1, 1.2, 3.2, ¿sí? Y esa probabilidad continua es la que se muestra en la gráfica como una línea continua, una línea negra. Entonces, fíjense que vamos a tener esas dos perspectivas, esos dos puntos de vista. Entonces,
en principio tenemos que definir qué es una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es cualquier evento que nosotros querramos medir. ¿Sí? Entonces, una variable aleatoria es cualquier evento o cualquier situación que nosotros querramos medir y que suceda de manera al azar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted va ahí en su conjunto o en su barrio, puerta a puerta, usted va a preguntar la edad de las personas. Entonces, la edad se convierte en una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, porque usted no sabe en principio cuáles son los valores que va a obtener. Entonces, esa edad, ese valor de la edad de las personas es una variable aleatoria. ¿Qué otra variable aleatoria hay? Entonces, cualquiera que usted pueda o que necesite en un ejemplo, ¿sí? En un trabajo. Por ejemplo, lo mismo, puede irse usted casa a casa y preguntar cuántos computadores hay en cada casa, ¿sí? Por ejemplo, eso es otra variable aleatoria, cantidad de computadores. Eh, preguntar si tienen internet. Entonces, la variable aleatoria sería, ¿usted cuenta con internet? Entonces, ahí está. Y con esa variable aleatoria, pues entonces nosotros podemos hacer una distribución de probabilidad dependiendo de los resultados. Entonces, veamos aquí. La variable aleatoria es un valor que denota qué tan probable es que tenga lugar un suceso y que dicha función lo representa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una variable aleatoria, tenemos una colección de resultados y esa colección de resultados lo podemos armar como en una función. Entonces, la podemos asociar a una función, que a eso es lo que vamos. También lo podemos ver como un listado de las probabilidades de todos los posibles resultados que se podrían obtener si el experimento se llevaba a cabo cierto número de veces. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en el caso del primer corte que decíamos cantidad de hijos, entonces teníamos la entrada número 0, la entrada número 1. Entonces, cuando nosotros hacíamos esto, medíamos la frecuencia relativa. Entonces esto daba como 0.3 y este 0.4, por ejemplo. Entonces esto hace alusión a la probabilidad, o sea, este sería el 30% y este sería el 40% de probabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo voy a revisar la siguiente casa, ¿sí? Esto fue, digamos, 10 casas, por ejemplo. Pero si yo voy a la casa número 11 y pregunto cuántos hijos hay en esa casa o cuántos hijos tiene esa pareja, entonces tengo un 40% de que me digan que hay un hijo. ¿Sí bien? Entonces, en principio es un evento aleatorio en donde pues usted no sabe con seguridad qué es lo que va a suceder. Entonces hay una probabilidad, ¿sí ven? Ahora los eventos ya no son seguros, son probables de que existan. Y ese listado o esa probabilidad pues está dada pues al evento, ¿sí? A las circunstancias del evento. Puede verse como una gama de valores que se pueden representar en un experimento, es decir, una distribución de frecuencias relativas como lo que realizamos en estadística descriptiva. Entonces, esa variable aleatoria es la cantidad de hijos, por ejemplo, y la distribución de probabilidad es la frecuencia relativa. Entonces, fíjense cómo los conceptos se pueden ir asociando unos con otros. Entonces, una variable aleatoria son los posibles resultados de un experimento aleatorio, la cual puede tomar valores cuantitativos, ya sean de tipo discreto o continuo. Entonces, esa variable aleatoria, los resultados de usted ir a preguntar, usted puede obtener valores, ¿sí? Y esos valores pueden tener datos discretos o continuos. Recuerden que si estamos hablando desde el punto de vista discreto, el punto discreto sería 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea, los números naturales, ¿sí? Los números naturales. Pero si es de tipo continuo, entonces el tipo continuo sí me va a tener 1.1, menos 2,3, ¿sí? 7,1. Entonces voy a tener datos con decimales. ¿Sí? Acuérdense de la distinción, porque pues eso es importante. La variable aleatoria también puede verse como el objetivo del experimento aleatorio. Por ejemplo, el número de caras obtenidas después de lanzar 3 veces una moneda. Esa es la variable aleatoria, ¿sí ven? Y los resultados, pues entonces se pueden armar en una distribución de probabilidad. El número de ausencias de un grupo de empleados. El peso de una colección de lingotes.
¿sí? Entonces, cualquier cosa que nosotros querramos medir es una variable aleatoria y los resultados se pueden escribir como una distribución de probabilidad. Ah, bueno. Entonces, variable discreta, variable continua. Ay, siempre me pasa. Bueno, entonces, vamos a ver este ejercicio. John vende automóviles nuevos. Por lo general, vende la mayor cantidad los días sábados y de esta manera construyó la siguiente distribución de probabilidad de la cantidad de automóviles que espera vender un sábado determinado. Entonces, fíjense aquí que en este caso la variable pues es número de automóviles vendidos. Entonces, él cogió la cantidad de la cantidad de automóviles vendidos los sábados, ¿sí ven? Entonces, el sábado 1, por ejemplo, el sábado 1, el sábado 2, el sábado 3, el sábado 4, el sábado 5, por ejemplo. ¿Y cuántos carros vendió el primero? Entonces, 0, ¿sí? 1, 2, 3. Bueno, ahí hizo su distribución de probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad asociada? Entonces, esta es la variable aleatoria y esta es la probabilidad asociada. Esta es la probabilidad asociada a esa cantidad a esa entrada. Fíjense que la suma de la probabilidad de esta distribución de probabilidad debe ser 1. No podemos pasarnos de 1. No podemos. Recuerden que la probabilidad, o sea, el PDA, siempre la medimos entre 0 y 1. ¿Sí ven? Entonces, por eso la máxima debe ser. Entonces, él ya tiene que la probabilidad de vender 0 carros es del 10%, de vender un carro es del 20% y así sucesivamente. Vender 4 carros vuelve al 10%. Entonces, ya nos están dando una entrada y una probabilidad asociada. Y tenemos que tener en cuenta que la probabilidad no puede superar 1. Entonces, aquí la pregunta, ¿cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? ¿Cuál es la variancia de la distribución? Entonces, si nos dan una distribución de probabilidad, ¿sí? O sea, ya nos la están dando, no hay que construir nada, o sea, no hay que calcular nada, simplemente pues ya nos están dando la distribución de probabilidad. Ya ahorita miramos cómo hacemos una que está ahí en el taller. Entonces, ¿cuántos automóviles espera vender un sábado normal? Entonces, ¿cómo podríamos hallar eso? Ideas. Ideas de cómo podríamos calcular cuántos automóviles espera vender un sábado normal. Pues sería como sumar todos los datos y dividirlo en la misma cantidad, sacar una proporción. O sea, sacar un promedio, ¿sí? Sí, señor. Bien, perfecto. Muy bien, sí. Es hallar hallar el promedio de esa distribución de probabilidad. Hallar la media, ¿sí? Entonces, para hallar esta media, para hallar la media de la distribución de probabilidad, entonces, ojo, aquí en las distribuciones de probabilidad, la media ya no se habla o ya no se toma como la X barra, que hace alusión al promedio, ¿sí? Sino ya se habla con este mu, ¿listo? Este mu. Y aquí este promedio, fíjense que es X, la sumatoria de X por la probabilidad de la entrada, o sea, X por la probabilidad asociada. Y eso también lo que se denomina como valor esperado. El valor esperado. Bien, si queremos hallar la varianza, entonces la varianza de la distribución, entonces fíjense aquí, entonces tenemos X, ya sabemos quién es X. Listo, recuerden que X es este mismo valor, la entrada que tenemos aquí, menos mu, que pues es el valor esperado o el promedio, y la probabilidad asociada. Y la probabilidad asociada. Entonces, más o menos, o digamos, el proceso es muy parecido al que hacíamos para hallar la desviación estándar,
en el primer corte, ¿recuerdan? Que hallábamos el promedio, ¿sí? Que hallábamos el promedio y que lo multiplicábamos y que hallábamos el error y demás. Entonces, fíjense aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, la probabilidad por la probabilidad asociada. Entonces, con este primer dato, con esta primera columna, pues hallamos el valor esperado, ¿no? Entonces, hallamos el promedio, el mu. Luego hacemos la comparación, o sea, este sería el error. Y este sería el error al cuadrado. Y este sería el error al cuadrado por la distribución. Uy, o sea que aquí arreglamos aquí una cosita de una vez. Para darles las diapositivas. Listo. Bueno, entonces, permítame, voy a subirles las diapositivas para que las descarguen de una vez, ¿listo? La tengan ahí para poder hacer la tablita, ¿listo? Para que ustedes mismos también la hagan. Listo. Ay, cosas. Profe, y el correo de alguno, ¿no? Ya, aquí lo estoy subiendo a la plataforma. Listo, mira, ya quedaron arriba. Ok, sí, porque mañana no hay plataforma, ¿no? Ay, sí, verdad que mañana no hay. Listo, ya quedaron ahí, mira, diapositivas corte 3. Listo. Bueno, listo. Entonces miremos ahí. Entonces fíjense que la tablita es muy parecida a la que decíamos al principio, ¿no? Entonces aquí teníamos la entrada o la variable en la primera columna, en la segunda columna que teníamos eh, la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia y de ahí para allá empezábamos a trabajar. Entonces aquí está. Bueno, entonces ahí para que lo trabajen, lo miren, ahí está. Entonces, fíjense muy bien, ¿sí entienden todas las variables? Sí, señor. Sí, Listo, profe, sí, profe. listo, muy bien. Entonces acuérdense que ese mío es el promedio, ¿no? Ahora se va a usar ese promedio o valor esperado. Cuando hacemos todos los cálculos, entonces mírenlos ahí. Entonces, fíjense que de la tercera columna vamos a hallar el valor esperado o el promedio. ¿Listo? Ese 2,10. Este sería el promedio. O el valor esperado. Aquí hallamos el error. Aquí el error al cuadrado.
Y aquí sería pues error por probabilidad. Y listo. Entonces, al completar la tablita, entonces obtenemos que el promedio de automóviles que ese muchacho va a vender, el promedio de automóviles que ese muchacho va a vender es de 2.1 automóviles. ¿Sí? Entonces, el promedio de automóviles que va a vender. Entonces, hay una alta probabilidad, ojo ahí, hay una alta probabilidad de que el muchacho venda 2 automóviles en un día o en un sábado normal, un sábado cualquiera. Entonces, en ocasiones el promedio también se puede interpretar como el valor esperado. También podemos interpretar que John puede vender 2 autos cada sábado. Ojo aquí la situación. Aquí hablamos de 2.1, pero recuerden que la variable que estamos trabajando en este caso, pues es discreta, ¿cierto? En este caso es discreta porque son carros. Nosotros no podemos vender 2.1 carros, entonces en este caso se aproxima que ese mu sea igual a 2 autos. Listo. Entonces ahí, así podemos hallar un promedio en una distribución. ¿Listo? El promedio de la distribución. Y la varianza. Entonces fíjense ahí. Otra vez me quedo acá. Aquí es al cuadrado. Listo. Listo, bien. Entonces, y la varianza de esa distribución, entonces, es el último valor de la tabla, que es el de 1290, pero pues para allá la desviación estándar, entonces recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, en este caso sacamos raíz cuadrada y hay una desviación de 1.1 carros, o bueno, 1.136 carros. Recuerden que nosotros trazábamos un plano, en la mitad la, está la, mm, está la media y nos movíamos una desviación estándar. Si lo alcanzan a ver ahí o si no lo hacemos más grande, 2 desviaciones estándar, lo hacemos más grande más bien. Listo. Recuerden que nosotros teníamos un modelo que en la mitad, en este caso, pues vamos a tener mu, que es el promedio. Aquí vamos a tener una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Y al otro lado vamos a tener menos una desviación estándar, menos 2 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar. Y aquí sacamos la distribución, o sea, la campana, la gaussiana. ¿Listo? Más o menos así. Esto es lo que se podría hacer de esta distribución, ¿sí? De esta distribución se podría también sacar la gaussiana, revisarla, qué tal es el tipo de distribución, pero ojo, este tipo de situaciones o estos gráficos exclusivamente sirven para la distribución normal, ¿sí? Una gaussiana de estas. Hay otro tipo de gaussianas, entonces eso es lo que vamos a ver ya la próxima clase. Entonces, pueden haber gaussianas de este estilo, donde los gráficos se inclinen o tengan un sesgo hacia algún lado. ¿Listo? Y eso puede ser, por ejemplo, una distribución binomial, una distribución, una quasó, una hipergeométrica, una exponencial, ¿sí? Entonces, dependiendo del gráfico, depende la distribución de probabilidad que estemos trabajando. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta eso. También se rige por la misma escala, entonces aquí siempre vamos a tener mu y por acá vamos a tener las desviaciones estándar, pero entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces aquí podemos tener tanto el promedio como la distribución normal.
Entonces, en este caso, el estudiante o la persona, John, entonces va a vender, o sea, X va a ser igual a 2 carros más o menos 1. ¿Sí? Haciendo ahí. O sea, el estudiante va a vender, o bueno, la persona va a vender más o menos que 2 carros más o menos 1. O sea, hay una alta probabilidad de que la persona venda 2 carros más o menos 1. O sea, puede vender 1, como puede vender 3, como puede vender 2. Entonces la desviación estándar. Fue una pregunta, o sea que ese más o menos uno puede ser hacia abajo o hacia arriba. Sí, señor. Entonces, en este caso, sí, hay 2 posibles valores. Entonces está el valor de que si le sumamos podría ser 3 y si le restamos podría ser 1. Entonces, puede ser el caso o puede tener el caso en el que el muchacho un sábado, o sea, ya sabemos que la probabilidad de que venda es 2, ¿cierto? Pero puede que un sábado cualquiera venda 3 como un sábado cualquiera venda 1. Entonces, eso es lo que nos habla la desviación estándar. Entonces, por eso la desviación estándar siempre está dada con más o menos, o sea, el promedio más o menos la desviación estándar. Profe, pero una pregunta. Si yo Señor. miro la gráfica con esos valores que tengo ahí, pues porque esos valores están más o menos fáciles de ubicar. Uno mira la media y está entre 2, ¿cierto? Y si Claro. miro hacia abajo, está de uno en uno de diferencia. Sí, ¿Sí me explico? Entonces, más o menos se podría dar esa explicación con el resultado que está ahí. con cualquiera, porque por ejemplo, eh, digamos la desviación estándar siempre nos está hablando del error que hay en la medición de los datos. Entonces, en cualquier dato, por ejemplo, si tenemos una regla y la regla es de 30 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, 30 centímetros eh, con más o menos 1 milímetro de error. Entonces, cuando tú haces una medición con la regla, o estás midiendo mm, 30 centímetros 1 milímetro, o 30 centímetros y 0 milímetros. Espérate a ver, porque lo puse aquí en milímetros para que me entiendas mejor. Ahora sí con el rojito. Digamos, tú tienes un aparato de medición, te mide en milímetros, por ejemplo, 3 milímetros. ¿Sí? Y el aparato de medición tiene más o menos 1 milímetro. Cuando tú mides, entonces te puede dar 2 resultados posibles. O te puede dar 4 milímetros o te puede dar 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, este es el error. Esta desviación estándar está dada por el error de medición. Siempre es el error de medición de los datos. ¿Y qué tan dispersos están los datos? ¿No? También es una medida de dispersión. ¿Qué tan lejos están los datos del promedio? Entonces, si tenemos una desviación estándar muy grande, pues los datos están a ver muy dispersos y el error es más grande aún. Entonces, entre más pequeña sea la desviación estándar, menos dispersos están los datos y menos error tenemos. Entonces, por eso todos los aparatos de medida tienen una desviación estándar y un error asociado a esa medición, hasta los relojes. Entonces, los relojes siempre nos dan la medida más o menos 1 segundo. Entonces, uno siempre mira ahí. Todos los relojes de pulso, el reloj de digital. Es más, los digitales pues tienen el error más pequeño pues por ser digital, pero ya depende desde el integrado que esté compuesto, por ejemplo, el reloj de pulso. ¿Listo por ese lado, John? Sí, señor, muchas gracias. Sí, Ok, señor. vale. Bien, entonces ya tenemos el promedio, la desviación estándar. Entonces, ¿cómo graficamos esa distribución? Graficar esa distribución pues es muy sencillo. No, como ven, no nos estamos yendo allá a la campana, a la gaussiana, sino pues ya como al gráfico como tal de esta distribución. Fíjense que en la parte de abajo, en la parte del eje horizontal, entonces tenemos los datos de entrada, o sea, la variable, y en el eje vertical tenemos la probabilidad. ¿Listo? Simplemente pues es subir un par de lineecitas, unas lineecitas ahí. Fíjense que cómo se distribuye esta probabilidad, miren.
Si ven que la cosa se mueve un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Listo? Y el promedio no está exactamente pues, en la parte superior de la distribución, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Profe, una pregunta. ¿Ahí el 2 y el 3 son exactamente iguales o sobre el 0,3? Sí, señor, míralos, son los valores aquí de la tabla. Míralos. El 2 y el Ah, sí, sí, 3. sí. Profe, ¿usted me deja dar un momentico la diapositiva anterior? Si usted Sí, señor. puede. Listo, profe, gracias. Para mirar los valores. Ah, vale. Listo, para graficar esto, entonces como pueden observar, es simplemente tomar los valores de entrada, o sea, los X, que es la variable aleatoria, esa va en el eje horizontal, y en el eje vertical pues está la probabilidad asociada. Entonces simplemente pues trazamos ahí lineecitas, no hay que hacer más, ¿listo? No hay que irnos a los extremos. Listo. Y pues si miramos esa gráfica o esa campana, pues nos podría dar una visión, pero no exactamente qué tipo de distribución es. Podríamos estar hablando de una quasar, pero bueno, eso es tema para la otra clase. Bien, ¿cómo lo ven? ¿Cómo la vieron? ¿Sencillo? Sí, la verdad sí. Hasta ahí sí está fácil. Sí, muy Sí Sí, deberían sencillo, ser sí. los ¿cierto? parciales, ¿no? Esperamos no se nos complique. Sí deberían ser los parciales, por favor. No, no se va a complicar. Revisemos el taller un momentico. Entonces, fíjense acá. Dice, la información que se presenta, el número de llamadas diarias al servicio de emergencia por el servicio voluntario de ambulancias, bueno, durante los últimos 50 días. En otras palabras, hubo 22 días en los que realizaron 2 llamadas. Bueno, ahí está la distribución. Ojo, aquí nos están dando es la frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Sacar el promedio, En principio, hallar la frecuencia relativa. la relativa. Sí, porque nos están dando la frecuencia. Entonces ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. Si ves, profesor, ay, ya nos complicaste la vida. Ay, ya sé. Venga, a ver, la copiamos. Venga, a ver, la copiamos. Les ayudo ahí con este pedacito. Porque pues ya es... una diapositiva en blanco. Bueno, fíjense aquí. Ese es el primer ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio? Hallar la frecuencia relativa. Listo. Recuerden que la frecuencia relativa, ¿cómo se halla? Entonces, 8 dividido 50. ¿Listo? En este caso, sería 8 dividido 50, 0,16. Y esto automáticamente, acuérdense que la frecuencia relativa prácticamente es la probabilidad asociada a la variable. Aquí la variable sería número de llamadas, ¿sí ven? Cómo todo se compagina. Entonces aquí Ah, vamos bueno, así pues sí, profe, entonces así pues 10 sí. dividido 50, entonces por ejemplo 0,2, 22 dividido 50, entonces 0,44, 9 dividido 50, 0,18 y 1 dividido 50, entonces 0,02. Listo. Recuerden que la suma de toda esta es 1. ¿Sí ven? La suma de toda de toda esta columna debe ser 1. Pero también recuerden que la frecuencia relativa es la probabilidad asociada al ejercicio. Entonces ahora sí, podemos hallar
el promedio. Entonces acuérdense que mu es igual a la sumatoria de X por la probabilidad asociada. Entonces ya sabemos quién es X, ya sabemos cuál es la probabilidad asociada, entonces podemos hacer ese promedio. Entonces, hagamos esto a ver cuánto nos da. 1. Bueno, si quieren revisarla, me dio 1.7 llamadas. X es la sumatoria de todo, 4 más 3 más 2 más 1. Acuérdate que, ¿cómo hacemos esto? No, es la suma, esa sumatoria es coger y multiplicar a 0 por P de X. Eso, Y luego más, que tengamos toda esa Ah, sí, columna, sí, sí, ya me acordé. ¿sí? Sí, y después de tener toda esa columna, entonces, Sí, 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 gracias. ay, por 22 no, estaba mirando aquí. Cero coma 44. Más. Listo, ahí está. Revisen por favor que de 1.7 llamadas. ¿Listo? ¿Sí les dio? pues me dio 1.62, pero me imagino que es que hay un numerito que estoy digitando mal. A mí sí me da. A ver, revisémosla, que todo nos da igual. El primero da 0, ¿no? Sí, señor. 1 por 0.2. 2 por 0.44. El último es 21 por. 4 por Ah, 0.02. ok, ahí fue, profe, sí. A ver, lo arreglamos. Listo. Sí, 1.7, profe. Listo, bien, perfecto. Entonces, ¿qué significa ese 1.7? Pues es el promedio o la probabilidad de atender 2 llamadas al día. ¿Sí? Recuerden que pues estamos trabajando una variable discreta. Entonces, como es una variable discreta, que es cantidad de llamadas, las llamadas no pueden ser 1.5. Entonces, en este caso, pues hay una alta probabilidad de atender solo 2 llamadas al día.
¿Listo? Sencillo, ¿no? Sencillito, fácil, Facilito, re fácil. digerible. No, muy fácil porque, pues, bueno, desde yo cuando estuve leyendo este tema, pues la verdad, cuando uno ve frecuencias, o sea, así con la tabla de frecuencias, pues uno no se imagina de que todo se relacione como tan facilito. Pero entonces, sí, ahí se tiene y ahí se puede trabajar. No, listo, profe. Pero sí, así está facilito hasta el momento. Listo, miren, entonces de este primer ejercicio, vea, convierta esta información sobre el número de llamadas en una distribución de probabilidad, que eso fue lo que se hizo ahí la frecuencia relativa. ¿Es un ejemplo de distribución discreta o continua? Pues entonces ya nos dimos cuenta de que es discreta por los números en el número de llamadas. ¿Cuál es la media de cantidad de llamadas al día? Ya la acabamos de hallar, que era 1.7, o sea, lo aproximamos a 2. Ahí les faltaría hallar la desviación estándar de la cantidad de llamadas y trazar la gráfica de distribución. Ahí ya les faltaría hacer eso. Miremos el segundo. Una ambulancia de voluntarios realiza de 0 a 5 servicios por día. A continuación se presenta la distribución de probabilidad de los servicios al día. Entonces, la probabilidad de hacer tantos es lo mismito. Aquí ya está hecha la probabilidad, no hay que hacer nada más. Solo en el primero era que tocaba hacer ese paso extra. En el tercero lo mismo, miren aquí nos dan pues dos distribuciones de probabilidad, entonces aquí hay que comparar, ¿listo? Hay que trazar las gráficas, hallar la media de una, la media de otra y compararla. Y lo mismo aquí, en el 4. Entonces, revisar la distribución de probabilidad de un lado, revisar la distribución de probabilidad del otro y comparar. A partir de eso, pues ya podemos analizar los datos. Bien, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Sencillito, ¿cierto? Sí, profe. Profe, esa también en hojitas, ¿no? A mano. Sí, Sí, por sí, ya favor. ve, ya Sí, leí, sí, señor. listo. Entonces, sí, pues para que les quede fácil, aunque si lo pueden trabajar, no sé, pues en computador o como les quede más fácil, mejor dicho, no nos pongamos a complicarnos. Si les queda más fácil hacerlo a mano, pues a mano. Si le queda más fácil hacerlo, pues obviamente en Excel o alguna cosa, pues en Excel. Si le queda más fácil en Word, pues en Word. Como le quede más fácil, no se preocupen por eso. Lo importante es trabajar y trabajar ahí. Bien, muchachos, pues no sé si tengan alguna otra duda. Ese era el tema ese era el tema como tal, presentar el tema a que dijeran las distribuciones de probabilidad para que los entendieran. Eh, Vamos a trabajar gradual así, semana por semana. Entonces yo creo que para el lunes o martes les subo el resto del taller, porque lo estoy terminando de cuadrar, para que nos demos cuenta qué es lo que vamos a trabajar y todo. La otra semana, pues entonces trabajaremos distribuciones eh, continuas, perdón, discretas. Y vamos a ver lo que es distribución binomial, la Poisson y la hipergeométrica. Pero recuerden que eso es para trabajar en 2 semanas, entonces por eso les decía que este periodo o este corte pues va a estar un poco más descansadito. Como ven, pues es muy sencillo. Sí, profe, así esperamos que siga y continúe sencillo. Sencillito, sencillito. Porque, profe, nosotros lo iríamos pues, realizando y ya dentro de 8 días pues miraríamos de pronto. Eso sí, me parece perfecto. Entonces, las diapositivas están arriba, donde está la explicación de lo primero que vimos. Como ven, pues es un ejercicio pues muy sencillito, pero pues es muy sustancioso. Igual pues ahorita subo la clase, ahorita apenas se compile, pues la subo, la dejo ahí colgada. Recuerden que en el foro salón de clase pues queda ahí colgada. Entonces para que la revisen más tardecito o pues cuando ya le vayan a dedicar tiempo al taller. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda. No, 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 Diana, Profe, señor. hasta el momento no. Hasta el listo, momento hágale. bien. Mauricio, Señor, gracias. está listo. Bueno, pues muchachos, entonces, pues como ven, hoy nos fue muy bien. Entonces,
pues yo creería que esperemos hasta la otra semana, a ver si cualquier duda, cualquier cosa, pues con mucho gusto ahí estaremos a la orden. Recuerden, no nos alejemos, tenemos el celular, tenemos la plataforma, tenemos el correo, entonces Tenemos a John. tenemos a John. A la orden, siempre a la orden. John compró y vendió unos carritos. Eso sí, acuérdense que puede vender dos diarios. Sí, señor. Bueno muchachos, pues entonces pues no les robo más tiempo, de pronto tienen ahí cositas que hacer. Gracias, profe. Bueno, entonces no les robo más tiempo. Muchachos, que estén muy bien, que tengan un bonito fin de semana. Entonces, Gracias, profe, cualquier lo cosa con mucho gusto, ¿vale? Profe, muchas gracias. Igualmente.